Es un gusto saludarle de nuevo. Estamos aquí en Por la Familia. Así que, amigos y amigas, gracias por abrirnos una vez más las puertas de sus hogares, por dejarnos estar ahí. Queremos llevar hasta ustedes un aliento por las situaciones que están ocurriendo en el mundo. Por eso existe Por la Familia, para brindar ante ustedes un granito de arena que ayude a mejorar la salud mental en la familia, en su comunidad, en la sociedad. Estuvimos en la semana anterior hablando acerca de la crisis y nos enfocamos en la salud mental. Y dijimos que vamos a continuar hablando de crisis y que hoy nos enfocábamos también, además de la crisis en la salud mental, en lo moral. Tenemos que continuar con algunos datos que recibimos, pero hoy, concerniente a la salud mental en niños y en adolescentes. Como hemos dicho muchas veces, es la población más vulnerable que tenemos, porque todavía no tienen la capacidad de tomar decisiones, de responder ante situaciones problemáticas, porque están en completo desarrollo en formación y muchas veces no tienen la estructura sana que necesitan en los hogares, en la comunidad, y por ellos son una población más vulnerable. Además de, como hemos señalado, vienen heredando o teniendo latencia de la herencia de salud mental por la familia de ellos, por los genes, y también que bastante determinante es por el ambiente, que lo hemos dicho muchas veces. El ambiente está siendo ahora mismo un agente demasiado fuerte en cuanto a lo que tiene que ver con las crisis, tanto en salud mental, por los abusos que están habiendo, por las situaciones que se están dando. Entonces tenemos que vigilar muy bien que el ambiente de nuestros hijos esté sano. Tenemos que ver cuáles son los referentes que tienen nuestros hijos, a quienes ellos siguen, a quienes imitan. Esas personas a las que ellos siguen, los que se convierten en sus referentes, porque no sé si ustedes saben, porque lo hemos dicho en otras ocasiones y sé que sí, que ustedes lo saben, es muy probable, que nos convertimos en las cosas que contemplamos y tendemos a parecernos a las personas a quienes admiramos. Entonces, por eso es importante saber qué contemplan nuestros hijos, a quienes admiran, a quienes siguen, cuáles son sus referentes. Y cuando usted pueda contestarse esas interrogantes, es muy probable que tenga un terreno ganado con sus hijos en cuanto a mejorar su salud mental y a manejar un poco mejor la crisis que hoy día está arropando. Y déjenme decirle, no es solo a los adultos, porque de acuerdo a lo que estuve escuchando hoy, justo hoy, en unas investigaciones que se estuvieron haciendo con niños entre los 5 a los 11 años y adolescentes de 12 a 17 años. En ese estudio que se estuvo revelando, los datos iban desde los años 19 al 20
El incremento en niños en la salud mental de un 24% y en adolescentes de un 31%. Aproximadamente 500,000 niños y adolescentes van a una sala de emergencia en un año. 500,000. Tanto así que se han estado viendo que es muy alarmante, como lo señala el doctor Ilan Shapiro, que es especialista en investigación y pediatría, y él señala que es alarmante ver niños que hasta de 6 años con pensamientos suicidas. Este estudio fue revelado en la revista Pediatric y fue alargado del 2016 al 2020. Y se estuvo investigando en ese nuevo estudio de una avalancha, dice, de la salud mental en niños en estados donde la política anti-inmigrante es férrea. Porque señala el doctor Shapiro, la presión que tiene la familia la están asimilando los niños. Y llámese no solo la presión económica, que de eso ni hablar, la presión ahora mismo por los casos de inmigración, la familia que está siendo ahora mismo, que vienen pero como avalancha y solo cogen y los entran en un autobús y le dicen usted va para tal sitio y lo llevan, a veces ni le dicen. Los niños y adolescentes, que son muchos, que por lo menos son un 25% de esa población general, según señala el estudio, están siendo afectados, pero de una manera muy amplia. También el poco acceso que tienen a la salud, no solo a la salud física, sino también a la salud mental. Ahora mismo están teniendo escasez en el acceso a los alimentos, precisamente por las situaciones que están viviendo la mayoría de estos inmigrantes. Hoy vi un caso de unos padres y madres que están vendiendo en las estaciones de los trenes y se están llevando sus hijitas e hijitos menores hasta de 6 y 7 años en la calle vendiendo, porque ellos tienen que vender algunas mercancías para poder ayudarse con los alimentos, porque no tienen un trabajo fijo o seguro, y sus niños están siendo expuestos a esos ambientes. También acceso a un lugar seguro donde puedan estar, donde puedan estudiar, donde puedan sentirse niños, donde puedan sentirse protegidos y seguros. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que no solo son los referentes que tienen nuestros niños en las redes, la depresión y la ansiedad que está afectando a muchos, cientos y miles de niños, es también por la situación que están teniendo los padres, por las crisis que están afectando a los padres.
Estaba señalando el doctor Shapiro en esa revista Pediatric, donde se hizo el análisis con 17,000 niños, que el 2018 más de 17,000 han sido víctimas de estas situaciones de salud mental. Y ahí mismo pasaron a referir en otro estudio que no tiene que ver con los niños, sino con mujeres y adultas, o sea, niñas y mujeres adultas que han sido violadas y que han sido matadas. Estuve viendo esta tarde de una niña de 11 años. Estoy entrando en crisis que tiene que ver con lo familiar, con los niños, con la salud mental y con lo moral. Una niña de 11 años. Todavía no está claro el caso, porque según dice el padre de la niña, ella lo llamó y le dijo, alguien está tocando muy duro a la puerta. El papá aparentemente estaba trabajando. ¿Y dónde estaba la mamá? El papá señala cuando llegó a la casa, la niña de 11 añitos estaba debajo de la cama y ya estaba sin signos vitales, y el médico legista o forense determinó así, a grosso modo, que había sido estrangulada. Y luego, cuando se hace el examen clínico más exhaustivo, se dan cuenta que no solo fue estrangulada, también fue sexualmente abusada. Estamos hablando de niñas de 9 años, niñas de 11 años, niñas de 13 años, que están siendo abusadas, incestuadas, porque tenemos varios casos que han estado sonando en estos días, no solo aquí, también en Dominicana, en Estados Unidos, casos de incesto de padres biológicos, de padrastros, de vecinos. ¿Qué está pasando? Y entonces estamos viendo que todo esto está trayendo una avalancha de casos de salud mental, no solo en los adultos, sino en los niños. En los niños que van desde edades, miren de cuánto, desde los 6 años. Imagínense qué pasa por la mente de un niño o una niña de 6 años que la llevan a emergencia porque está externando verbalmente que quiere suicidarse, con intento, con pensamientos. Algo está pasando y tenemos que tomar carta en el asunto. Y digo que empezamos desde el hogar, pero se extiende a la comunidad, se extiende a las escuelas, se extiende a los gobiernos, se extiende a todas las instituciones que tienen que ver con salud mental, que tienen que ver con nuestras instituciones religiosas. Tenemos que aunar esfuerzo, porque están pasando muchas situaciones que están afectando a nuestros niños, que están afectando completamente la salud mental. Y esas crisis que están habiendo, es necesario trabajarlo y detenerlo, porque esos niños y esos adolescentes son nuestros adultos del mañana.
y lo vamos a tener enfermo. Vamos a tener una población adulta que si hoy de niños y adolescentes ya están creciendo con ansiedad y con problemas, con trastornos de salud mental, de depresión, de esquizofrenia, vamos a tener una población adulta muy abundante también con muchos trastornos de salud mental. Y ni decir que hablamos de la crisis moral. Estaba consultando en sociología acerca de lo que es la crisis en lo moral y pertenece a la conciencia, a las costumbres y a lo que tiene que ver con las conductas. Recuerdo antes que en cuarto año nos daban una materia que se llamaba cívica. Era moral y cívica, porque tenía que ver con las costumbres, con las buenas costumbres de lo moral, de la sociedad, de la familia, del individuo, del conglomerado. Es una materia muy linda, pero hoy tenemos que seguir hablando de ética, porque se está perdiendo mucho la ética. Y tiene que ver la ética mucho con lo moral. Y lo moral concierne a las normas, a los principios. ¿Dónde se han ido nuestras normas, nuestros principios? Tenemos que volver en muchas cosas a las sendas antiguas. Yo no digo que nos olvidemos de las redes porque es imposible. Yo no digo difícil, digo imposible, porque usted a una persona le quita el celular, el internet, quizá por un día, le dice, vamos a desintoxicarte, aunque sea por un día, de lo que tiene que ver con el internet, de lo que tiene que ver con las redes sociales, como que tú hagas un ayuno de eso. Y puede que la persona le aguante un día y diga, bueno, ok, un día está bien. Pero usted le pregunta cómo la pasó, porque se han hecho experimentos, y le dice que lo pudo hacer, pero que generó mucho estrés. Le da ansiedad, porque es como que adictivo. Para muchas personas es adictivo. Y si usted aprende a estructurarse con los horarios, también estructurar a sus hijos, a los niños, a los adolescentes, con los horarios en las redes, en las cosas que no tienen que ver con las asignaciones. Porque hay situaciones que se están dando que hay que tomar control. Entonces, como no sabemos cuáles son los referentes que tienen nuestros hijos, nuestros niños, nuestros adolescentes, hay que descubrirlo. A quienes ellos imitan, a quienes contemplan, a quienes quieren ellos parecer. Entonces, esas normas y principios son aquellos que determinan el buen comportamiento o la diferencia entre lo bueno y lo malo, que es de lo primero que le enseñamos a nuestros hijos. Cuando le enseñamos respeto, cuando le enseñamos responsabilidad,
cuando le enseñamos dominio propio, cuando le enseñamos disciplina, esos 4 pilares, le estamos enseñando a diferenciar, a discernir entre lo bueno y lo malo, que son las establecidas por la sociedad. Y eso es lo que la moral y cívica nos enseñan. En lo moral está apareciendo ahora como un pánico en lo que tiene que ver con lo moral. Un pánico moral es como, ¿qué está pasando? En una reacción de un grupo de personas basada en lo que es la percepción de lo que hacemos. Es como una exageración de lo que está sucediendo ahora. Y tenemos que entender que es necesario que podamos cumplir con lo que tiene con una persona con el comportamiento cultural de grupo, frecuentemente de un grupo, a veces mal llamado minoritario. Sin embargo, ese grupo que llamamos minoritario o de una subcultura, es necesario ver que está habiendo en esa persona qué está haciendo para determinar cómo es que estamos viviendo. Es como monitorear de una subcultura que nos enseña a ser valientes, a trabajar, para que las personas cada día vivan de una manera más sana, que representa una amenaza para su hijo, para su hija. Que usted vea, que se mantenga ayudando a que la persona pueda seguir. Y en ese ejemplo de moral, decir siempre la verdad, tratar a los demás con equidad, sin importar su condición social, su ideología de género, respetar a las personas, a las instituciones y garantizar su pleno derecho de ejercicio. ¿Por qué? Porque es que se está viendo de muchos frentes, de muchos lados, lo que está pasando con el irrespeto. Y hay que seguir adelante, hay que ver por los demás el derecho que tienen las personas para respetar. Esa crisis moral la comenzamos a trabajar por el hogar. Revisamos qué está sucediendo en nuestros hogares, nuestros hijos. Vigilamos, estamos viendo qué está pasando con ellos y tenemos cada día que verificar si de verdad
estamos cumpliendo con lo que es mantener unos niños, una familia con una salud mental óptima. Necesitamos seguir creciendo, necesitamos seguir trabajando, necesitamos ver por nuestros hijos, por lo que está ocurriendo, por lo que pasa a nuestro alrededor, por lo que pasa en nuestro vecindario, en nuestra familia. ¿Por qué? Porque es necesario que podamos cultivar una mejor salud mental. Cuando hay esa presión en la familia, nuestros niños se afectan. Cuando hay tanto estrés en la familia por situaciones que se están dando, que no se están trabajando, nuestros niños y adolescentes deben ser atendidos, llevados a un psicólogo, llevados cuando sea necesario para trabajar con ellos. ¿Por qué? Porque para luego será tarde. En esa crisis moral que estamos viendo, que los sociólogos pueden estarla llamando como le estaba mencionando, que le llamaba la sociología una crisis moral completa, es necesario que veamos por lo que está ocurriendo en nuestra familia, en nuestros hogares, en las cosas que nos conciernen y que debemos cada día preocuparnos por ella. La salud mental es uno de los aspectos que hablamos anteriormente más importante para que nuestra salud sea óptima, para que nuestros niños, niñas y adolescentes y jóvenes crezcan sanos. Así es que, amigos y amigas de Por la Familia, es ver, es no quedarnos, es hacer algo. Es que si usted se da cuenta, usted avise, usted oriente, usted tome medida. Por favor, cualquier cosa que usted haga que pueda ayudar, puede ayudar. Así que, amigos y amigas de Por la Familia, es necesario que continuemos adelante y que necesario por demás que podamos cultivar cada día esa salud mental que necesitamos mantenerla, que sea integral, que podamos continuar trabajando en pos de nuestra salud mental. Ha sido un placer. Vamos a continuar trabajando en lo que tiene que ver con estos temas tan sensibles. Vamos a seguir trabajando en Por la Familia, en pos de lo que es la salud mental. Que el Señor le bendiga, que le proteja, que hace
bastante necesario que podamos trabajar en pos de la salud mental. Así que es un placer, que el Señor le bendiga mucho. Nos vemos en la próxima intervención, como es, y que el Señor le bendiga grandemente. Y hasta luego, nos vemos en la próxima, en una salud mental óptima. Bendiciones y nos vemos en la siguiente semana.